Nunca pensé que volvería a verlo. 10 años fueron suficientes para aprender a vivir sin él, para reconstruirme, para dejar de llorar en silencio. Pero aquella noche, cuando tocaron mi puerta a las 9:47 de la noche, supe que algo del pasado había regresado. Y no estaba preparada, o al menos, eso creía. Tenía 22 años cuando quedé embarazada. Él tenía 27, era encantador, seguro y ambicioso. Me había prometido todo, una casa grande y bonita en un buen lugar, una familia muy cercana y siempre feliz, y, sobre todo, un futuro juntos. Hasta que vio la prueba positiva de embarazo, nunca olvidaré su mirada, no fue miedo. Fue un rostro de total repudio y rechazo hacia lo que tenía que enfrentar. Durante semanas dijo que lo pensaría, que necesitaba tiempo para asimilar lo que le estaba ocurriendo, como si eso solo lo afectara a él y no algo que fuera un compromiso de pareja. Al final, después de guardar un largo silencio, se paró de rápido y me dijo que no estaba listo, que no podía dejar lo que estaba viviendo por algo que no tenía caso traer a este mundo. Me pidió que lo abortara, que dejara de ilusionarme con un error fatal, y que mi vida estaría completamente pausada y destruida si decidía tenerlo. Fueron tantas cosas feas y grotescas que me dijo, que me ofendió en gran manera. Y un día, simplemente decidió terminar la relación al ver que yo no cedía ante sus terribles peticiones, hizo sus maletas yéndose para nunca volver. Después de su partida no hubo más llamadas, ni mensajes, no hubo más nada, simplemente él desapareció, como si la tierra se lo hubiera tragado. Supe que cambió de número, que cerró sus redes o al menos a mi persona. Se esfumó como si yo nunca hubiera existido. Y yo, me quedé sola, con un dolor que pesaba machismo en el alma. Todas las noches lloraba amargamente y el cansancio hacía que me entregara al sueño. Yo era una mujer con un bebé creciendo en mi vientre, y con el corazón hecho pedazos. Cuando el niño creció, me esforzaba por él todos los días, pero hubo días en que no tenía para darle de comer, y hubo otros tantos en que lloraba en el baño para que mi hijo no me escuchara. La gente cercana y otras vecinas susurraba a mis espaldas cosas malas y desagradables, decían que yo seguro lo espanté, que algo le hice que se fue, otros me compadecían diciendo pobrecita, pero algo habrá hecho. Él nunca era el culpable en los temas de esas personas, él era una víctima de algo que seguramente planeé para hacer que se fuera. Con el tiempo aprendí a endurecerme, a que la gente me temiera, dándole con eso más tema para que dijeran de mí muchas más barbaridades. Trabajé de día, estudié de noche, y tan solo dormía 3 horas. Y mientras él vivía su vida en alguna parte, yo luchaba por dos, mi hijo y yo. Mi hijo creció preguntando, ¿dónde está mi papá? Y yo siempre respondía lo mismo. No todos los hombres saben ser padres, pero tú no necesitas a alguien que no quiso quedarse. Lo que nunca le dije, es que la noche que su papá se fue, yo me quedé mirando la puerta durante horas, esperando que regresara, y no regresó. Se fue cuando supo que estaba embarazada. Dijo que no era el momento, que no estaba listo, que yo podía resolver. Y sí, resolví, pero nadie habla de lo que cuesta. Hubo días en que no tenía para el pañal y para el transporte, hubo noches en que fingí estar llena, para que él pudiera comer más. Trabajaba limpiando casas por la mañana, estudiaba por la noche, dormía cuando podía. Y entonces, pasó lo peor, mi hijo enfermó gravemente, fiebre que no bajaba, convulsiones, hospital, doctores hablando rápido, palabras que yo no entendía. Necesitamos estudios, necesitamos dinero, necesitamos decidir ya. Lo llamé, no contestó, llamé a su familia, y me dijeron que no era su responsabilidad, que yo había decidido tenerlo. Ese día entendí lo que es estar sola de verdad. Vendí lo poco que tenía, empeñé mis anillos, pedí dinero prestado, y hasta me humillé. Dormía en una silla junto a su cama de hospital, rezando todos los días, negociando con Dios la vida de mi hijo. Prometiendo lo que fuera necesario. Y mientras mi hijo luchaba por respirar, yo aprendí a no romperme. Con todos los pronósticos él logró salir adelante. Y cuando lo dieron de alta, no tenía ahorros, no tenía ayuda, no tenía respaldo, había quedado en bancarrota. Pero tenía algo más fuerte, mi determinación. El dolor dejó de ser herida, y se convirtió en motor de vida, me permitió crecer como persona y como madre. Terminé mi carrera, logré abrir mi negocio desde cero, seguí creciendo todos los días. Toqué muchas puertas que amargamente se cerraron en mi cara. Escuché tantas burlas, escuché a muchos decir, pobrecita, pero algo debió haber hecho en la vida para que le pague de esta manera.
En ese momento ese comentario me remontó a cuando mis vecinos me humillaron poniendo a aquel personaje como una víctima más de esta mujer mala y malvada que decidió embarazarse y descuidar a su pareja. Ese simple comentario me dio más vitalidad y me llevó como un cohete a la cima. Cerré mis odios a ese tipo de personas y sus comentarios y me enfoqué en mi negocio, mi hijo y mi persona. Fue tanta mi preparación que, aquellas puertas que un día se cerraron estaban abiertas de par en par y con mejores oportunidades. Con ese impulso compré mi casa, la cual era pequeña, pero al final era mía. Mi hijo creció viendo a una mujer que no pedía rescate, que no hablaba con odio, que transformó el abandono en disciplina, y un día dejó de preguntar por su papá, porque entendió que quien se quedó fue la única persona que desde el comienzo de toda esta historia siempre lo amó y lo quiso ver crecer en este mundo. Y aquí está la verdad que nadie dice: el que huye, no siempre escapa, a veces solo se pierde la oportunidad de ser parte del milagro que sobrevivió sin él. Porque mientras él se fue, nosotros nos convertimos en algo más fuerte que una familia abandonada. Nos convertimos en una historia que no se rompe, a veces solo retrasa lo inevitable. Pero después de tantos años, muchos años, sucedió algo que no esperábamos, una noche tranquila en casa cuando estábamos cenando. Alguien se presentó en la entrada y tocaron. Abrí, y ahí estaba él, más viejo, más cansado, menos seguro. Sus ojos ya no brillaban igual. No dijo hola, dijo: necesito hablar contigo. Sentí el pasado golpearme el pecho, como si algo pesado hubieran dejado caer sobre mí y me quitara el aliento. Dije en mis pensamientos: ¿estás seguro de lo que dices? Son 10 años, 10 años que no hiciste una llamada. 10 años que nunca se dignó a preguntar por nosotros, por si su hijo había nacido, nada. 10 años de ignorar lo que en ese entonces era también su responsabilidad, 10 años en los que recibí humillación y él era considerado una víctima. Y ahora, estaba ahí, parado en el marco de la puerta, con una cara de una persona que era totalmente diferente a aquel muchacho de 27 años que conocí, seguro, feliz, encantador, sino todo lo contrario. Le pregunté de forma cruda y directa: ¿qué haces aquí? ¿Por qué te apareces después de tanto tiempo? Y él solo bajó la mirada. Su empresa había quebrado, su pareja lo había dejado. No tenía familia cerca, estaba solo, completamente solo, y entonces dijo algo que jamás olvidaré: quiero conocer a mi hijo. Lo miré en silencio, tantos años de ausencia, y ahora quería conocerlo. No por amor, por necesidad, porque la vida lo había dejado sin nada, y estaba enfermo. Ahí entendí algo brutal: no vino por su hijo, vino porque no le quedaba nadie más. Le pregunté: ¿sabes cuándo es su fecha de nacimiento? ¿Sabes su color favorito? Y él, en total y absoluto silencio. Mientras yo seguía con mis preguntas: ¿sabes qué le gusta comer? Otra vez silencio. ¿Sabes qué quiere ser cuando crezca? Más y más silencio. Entonces, respiré muy profundo y le dije: mi hijo ya tiene un padre. Su rostro cambió por completo y palideció, estaba en total confusión, con aspectos de rabia y celos. Ahí levantó la cara en un modo de enfrentarme y me dijo gritando con tono desesperante: no puedes hacer eso. Le dije: hace 4 años me casé con un hombre que llegó cuando yo ya no buscaba rescates, un hombre que no preguntó por mi pasado, que solo preguntó cómo podía ser parte de nuestro futuro. Mi hijo lo llama papá, lo quiere y lo ama en extremo, como debe ser la relación entre padre e hijo. Él estaba furioso. Le dije: tú te perdiste ese regalo de ser su padre, de verle crecer, de verlo dormir, e ir creciendo. Ese hombre solo ha hecho una familia conmigo y mi hijo, porque ser padre no es quien trae al mundo un pequeño, padre, también es quien cría y cuida. Ser padre es presencia, es constancia, es quedarse. Le dije: perdiste tu oportunidad el día que huiste. Y agregué algo más: pero puedes hacer algo, puedes irte otra vez, esta vez, definitivamente, y cerré la puerta. Esta vez sin gritar, sin llorar, y sin temblar. No quería más ese pasado en mi presente, era algo que ya está completamente cerrado, al menos para mí. Cuando entendió que todo lo que tenía lo había perdido, se retiró. Desde la ventana lo vi quedarse unos segundos, como si supiera que ya no había vuelta atrás, como si por fin entendiera lo había perdido todo. No a mí, sino a su hijo. La vida no siempre castiga con tragedias, a veces castiga con conciencia. Esa noche mi hijo bajó las escaleras, y me preguntó: ¿quién tocaba a la puerta, mamá? Lo miré, sonreí: nadie importante, porque eso era ahora, nadie importante. Hay abandonos que duelen, pero hay regresos que confirman que hiciste lo correcto. Él se fue creyendo que escapaba de una carga. Hoy soy una mujer independiente,
amada y mi hijo un niño completamente feliz. 10 años después, descubrió que había abandonado lo único real que tuvo. Y yo ya no era la mujer que dejó atrás. Era alguien que no necesitaba que nadie volviera. Éramos ahora una verdadera familia. Yo una mujer amada y mi hijo un niño completamente sano y feliz.